Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Bueno, Buenas. ¿qué dice Don Remigio? Acá andamos, bien. Nos falta la compañera hoy. La Mujer Maravilla. La Mujer Ladronia. Maravilla debe andar haciendo alguna lucha ¿Alguna lucha? por ahí o Sí. alguna arte marcial, viste que ya hace Sí. Tai Chi Chuan. Sí, Pero sí, bueno, sí. igual hoy estuvimos hablando sobre la idea, le gusta, bueno, está ocupada hoy para estar por acá. Pero bueno, vamos a alargar nosotros. Vamos a hacer lo que se pueda. No, no tenemos que multiplicar. Ujú. Estamos con el programa 66 de las lombrices. Las lombrices. Bueno, las lombrices, un bichito simpático, ¿no? Que anda por la tierra, ayuda a que haya cosas bellas en la vida. Sí. ¿Eh? Y te ayuda a pescar. Te ayuda Unos a buenos pescar. dorados. Exactamente. Unos buenos dorados, un bagre por ahí. Es muy útil. Sí, Es muy útil la lombriz. ¿eh? Es muy útil. Y bueno, buena idea esa que tenés de la pesca a la lombriz, porque hoy vamos a hablar de un temita que tenemos ahí bastante, que venimos desarrollando en realidad los últimos 7, 8 programas, viste que venimos con el tema Sí. monetario y lo financiero, y Con la moneda. con la moneda y moneda. todo esto, y como se ha producido una curiosa convocatoria que hizo Cristina, ahora la vamos a escuchar, cuando habló en Aerolíneas Argentinas, en el aniversario de la restatización de Aerolíneas Argentinas, la recuperación de Aerolíneas Argentinas, que nos ha dado un pie muy interesante porque recuperó varias de las cosas que nosotros venimos diciendo desde siempre, ¿no? Desde ahora, y ha hecho una convocatoria para después de las PASO. Así que organizamos el programa, si te parece, en torno a un poco a esa convocatoria, que es coherente, estamos contentos. De hecho, también vamos a escuchar al final a el periodista Caballero, que hizo alusión, a raíz justamente de lo que propuso Cristina, que dijo hay que mirar la riqueza, no solamente hablar de la pobreza. Y el periodista Caballero hizo alusión en ese sentido a que estamos muy contentos de que hay que recuperar y que los medios accedan a darle lugar al Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, que venimos trabajando desde hace ya 8 años sobre la riqueza. Así que estamos muy contentos. Todo eso disparó el programa de Cristina, pero nosotros nos proponemos algo ahora, casi te diría, casi no, es realmente una agenda que le proponemos a Cristina y al pueblo, no solamente a Cristina. Cristina hizo la convocatoria a todo el pueblo para después de las PASO, ¿no? Así que vamos a ir por ahí. Yo quiero esta agenda y esta respuesta a la convocatoria de Cristina, quiero hacerla desde una instancia que es más amplia que la del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, aunque la abarca, y desde luego en nuestro programa Nuevo Poder, que es, en mi carácter, le voy a agregar a Cristina una serie de correcciones de los términos que utilizó y de lo que hace falta para el diálogo al cual ella ha convocado, como presidente de la Cámara de Empresas Argentinas Antimonopólicas, que soy. Para lo cual esa Cámara tiene una larga trayectoria de lucha contra los monopolios. Las empresas que han dado esa pelea tienen 60 años de pelea, 6 décadas. Lamentablemente fueron épocas donde el Estado
protegía a las empresas nacionales frente al capital internacional, frente a las multinacionales, y les permitía a las empresas argentinas crecer, desarrollarse y producir una distribución del ingreso en el país, aumentando la densidad nacional, término que nosotros también hemos hablado muchas veces últimamente, sí. A raíz del término que planteó siempre Aldo Ferrer. No fue el único. Pero dado mi condición de familiar de todas esas, de esa, vamos a poner un término, burguesía nacional, que existió y hoy está extinguida, empresas nacionales, en aquella época no eran pymes. Yo personalmente integro una familia de varias familias nacionales que llegaron a tener, trabajando en distintas empresas en todas las provincias del país, 800 personas, o sea que eso no es una pyme, ¿sí? Mientras el Estado trabajó para proteger a las empresas, esas empresas se desarrollaron. Hasta que llegó el justicialismo colonial de Menem, con todos los que lo apoyaron, que destruyó el Estado, y a partir de ahí se produjo la extinción de la burguesía nacional. O sea, personalmente he visto cómo ese desarrollo tuvo distintas etapas del empresariado nacional, incluso en la década del 30. O sea, empieza incipientemente con el irigoyenismo. Después la década de los conservadores es una década contradictoria, pero que también busca, incluso hay un sector de la oligarquía, que era una oligarquía nacional, que protegía la industria nacional. De hecho, es la primera gran intervención del Estado para protegerla de los intereses extranjeros, en la década infame, fíjense qué contradicción. Después llega obviamente el peronismo, ahí llega a un pleno desarrollo. Después, ya sabemos, viene la caída con la fusiladora, y desde la fusiladora hasta Menem, la burguesía nacional logró no solamente seguir creciendo, desarrollándose, sino que también tuvo expresiones políticas que la defendieron, como fueron el gobierno de Ilía, el gobierno de Frondizi, el gobierno de Leviston y finalmente el gobierno de Perón. Esas fueron las 4 grandes políticas de Estado donde lo nacional era prioritario frente a lo internacional. Eso lo desmontó la democracia. El último intento, que duró 6 meses, fue Grispun, al principio de la democracia con el gobierno de Alfonsín. Todos esos gobiernos fueron golpeados por los factores internacionales, lo mismo con los que estamos peleando ahora, y han hecho desaparecer a la burguesía nacional, que llegó a controlar el 95% de los flujos monetarios, financieros y de producción de bienes cuando estaba Perón. Cuando llega Menem a destruir todo, o el peronismo, el justicialismo colonial a destruir todo, esa burguesía nacional todavía controlaba el 70% de los flujos. Cuando digo burguesía nacional y las empresas públicas, las empresas estatales, el capital nacional, ¿no? Integralmente, controlaba el 70% de los flujos monetarios de la Argentina. Prácticamente durante todo ese periodo hubo casi pleno empleo. Desde que el Estado pasó a tener como política de Estado las empresas internacionales contra el pueblo argentino, que eso es lo que pasa desde que el justicialismo colonial controla el Estado en 1989, estamos en esta situación. Pasamos a tener 60% de pobres, bueno, todo lo que ya sabemos, inflación cada vez mayor. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué lo estoy planteando con toda una experiencia que le voy a decir en base a que lo sostengo? Porque Cristina comete en este discurso que ahora vamos a escuchar un eufemismo, y vamos a hablar acá también de lo que son los eufemismos, porque el eufemismo es el gran instrumento que ha utilizado el poder internacional para cooptar las identidades políticas de la Argentina y ponerlos en contra de sí mismos y en contra del pueblo. Y Cristina en este
discurso que dio sobre aerolíneas, ahora lo vamos a escuchar, dice claramente, habla, lo cual es muy positivo, de que están las estadísticas internacionales de lo que ella llama, que es un eufemismo, formación de capitales argentinos en el exterior. En realidad, de empresarios argentinos, y ahí está el eufemismo que yo la llamo a erradicar. Porque la formación de esos activos de los argentinos en el exterior no es de argentinos, es de las empresas multinacionales. Lo que pueden tener un porcentaje los argentinos, que ella ahí menciona, son 100.000 en el caso que sean, puede llegar a ser con toda la furia el 2, el 3% de los activos que han formado en el exterior las empresas multinacionales en los últimos 30 años de vigencia del justicialismo colonial. Entonces, cuando Cristina dice, empresarios argentinos, yo como empresario argentino, víctima de las políticas de Estado, que ahora vamos a describir y demostrar, le digo, Cristina, es demasiado que nos eches la culpa a nosotros, como que indirectamente también es echarle la culpa al pueblo argentino, cuando la culpa la tienen las multinacionales y las políticas de Estado que les permiten la impunidad en la fuga de capitales. Entonces, tu eufemismo de seguir hablando de empresarios argentinos, te pido que dejes, si querés, empezar a sincerar en esto, como vos dijiste, empecemos a hablar de estos temas, después de las PASO, terminemos con los eufemismos en la Argentina. Porque si no, no entendemos lo que está pasando y por eso no encontramos ninguna solución y chocamos 20 veces con la misma piedra. La formación de activos de capitales en el exterior es producto de las multinacionales. Y esto te lo digo porque lo hemos hecho un estudio, una investigación con la Cámara de Empresas Argentinas Antimonopólicas que presido, que demostró otro dato que perfecciona y que vos, Cristina, tendrías que tener presente y actualizarlo, que es el siguiente. En esta conferencia vos hablaste de que el informe del INDEC había producido recientemente un informe trimestral de que el monto total de los activos de argentinos en el exterior, que en realidad son multinacionales en el exterior, ascendió a 423.000 millones de dólares, ahora vamos a escuchar bien el dato exacto, y que en el último trimestre se había aumentado en 8.000 millones de dólares. ¿Sí? En primer lugar, ¿a vos te parece que hay alguna burguesía nacional que haya podido fugar 8.000 millones de dólares? ¿O son las 300 empresas monopólicas extranjeras las que han formado su activo? Está clarito. No hay ninguna burguesía, ningún empresario nacional que tenga la capacidad de acumular 8.000 millones de dólares en el último trimestre. Mucho menos a los que siempre se nos acusa, que es a la clase media que trata, o al laburante que trata de guardarse $1 para protegerse de la inflación que las políticas de los monopolios mantienen. Entonces hablemos con propiedad, Cristina. Hablemos sin eufemismos. Hablemos con nombre y apellido. Nombremos, volvamos a nombrar las cosas por su nombre y apellido, por su real contenido. Son las 300 empresas extranjeras las que producen la inflación, las que producen la fuga, las que han producido ese dato del último trimestre, 8.000 millones de dólares, porque si no hablamos con propiedad de eso, como hacía Iván Hein, quien fue uno de tus colaboradores, y ya lo hemos dicho en otro programa, vamos a seguir errándole al bizcachazo sobre el diagnóstico y confundiendo a la población. Y entonces así no se acumula poder político para ponerle el cascabel al gato. Esa es una primera aclaración. Así que te pido que dejes de hablar de empresarios argentinos, como hablan todos, porque la contradicción es entre el capital internacional y los argentinos. No es con empresarios argentinos. Y esto va también para los sectores progresistas, que en lugar de poner esa contradicción estructural, histórica, entre
el capital internacional, el poder internacional y los argentinos derivan a contradicciones secundarias, que no es la principal. En segundo lugar, hay un dato que vos, por tu experiencia de lucha con los fondos buitre, tendrías que hacer con esa planilla que mostraste del INDEC. Y que nosotros hicimos. Acá está. Y la presentamos en... acá está el informe, no le voy a dar el detalle. Sí, la conclusión. Cuando los fondos buitre nos extorsionaron, que habían puesto, no sé, 300 millones de dólares y cobraron 8.000 millones de dólares, el argumento jurídico central de esa extorsión que vos defendiste con total valentía y el macrismo entregó con el apoyo del Frente Renovador, de Schiaretti, de todos los que hoy quieren ser candidatos presidenciales, fue tomando a valor presente, con todo un cálculo judicial, esos 300 millones de dólares que se convirtieron casi en 10.000 millones de dólares al momento de pago que hizo el macrismo. Si nosotros le aplicamos esa metodología judicial que Argentina que reconoció forzosamente y con el apoyo del Congreso, incluidos los diputados traidores que acabo de mencionar, que apoyaron al macrismo para reconocer ese mecanismo de valorizar a valor presente los fondos aportados por los fondos buitres, si eso se lo aplicamos a esos 400.000 millones de dólares que dice el INDEC que tienen argentinos, que en realidad son multinacionales en el exterior, y que es capital que se viene fugando desde 1976 a la fecha. Ese es el trabajo que hemos hecho como Cámara de Empresas Argentinas Antimonopólicas. Ese valor actualizado a la fecha, ¿sabes cuánto da, Cristina? No da 400.000 millones de dólares, da 3,5 billones de dólares. O sea, el capital fugado año por año, desde 1976 a la fecha, tomando el criterio de los fondos buitres y de los índices internacionales de valorización financiera de los capitales fugados, los activos en el exterior no son 400.000, son 3,6 billones de dólares, que desde luego lo tienen las empresas multinacionales en la valorización de sus acciones, en las especulaciones financieras, en la valorización de Wall Street, de todos los indicadores internacionales que son conocidos oficialmente. Bueno, esa metodología la hemos aplicado nosotros por primera vez. ¿Y por qué la traemos acá? Porque no es lo mismo decir, para tener poder político y ponerle el cascabel al gato, que nos han robado las multinacionales, no los empresarios argentinos, porque los que pueden ser empresarios argentinos, como Ernoiquian, no sé, a quienes en realidad son socios minoritarios de multinacionales. Y eso también hay que empezar a decirlo. No hay ningún empresario argentino. Son mínimos, pero los grandes que se hacen figurar como tal, en realidad son socios de las empresas multinacionales, fugadoras de capital. Por lo tanto, lo que hay que decir es el valor actualizado de ese capital. Y por lo tanto, esas empresas fugadoras, nos deben 3,6 billones de dólares, que son las mismas, el mismo monto que tienen las reservas chinas. Porque esos capitales que se fugaron de la Argentina no fueron al colchón, no fueron a una caja fuerte, fueron a la valorización financiera internacional a lo largo de 50 años. Y el número que acabamos de decir es producto de ese cálculo. O sea, si uno va, por ejemplo, 800, el índice Dow Jones estaba en 800 en 1976 cuando empezó la fuga con la dictadura genocida. Hoy ese índice es 34.000. Cada dólar que se fugó, $1 millón que se fugó en el año 76 a valor actual, esa empresa que la fugó lo tiene valorizado en 30 millones de dólares. Imagínense y el cúmulo de todo y la acumulación de años a lo largo de medio siglo de fuga. Hace medio siglo que nos están saqueando. Y Cristina, este cálculo que nosotros hicimos, no es que lo estamos haciendo ahora.
se lo presentamos al Frente de Todos como Cámara de Empresas Argentinas Antimonopólicas y como movimiento y como Observatorio de la Riqueza Patria Rupe en un expediente del Banco Central. Con toda la esperanza que teníamos cuando empezó el Frente de Todos. Se lo presentamos, acá está la fecha, acá lo tienen, 16 de diciembre de 2018. Acá está. Ahí tienen, ¿ven? Junto con un grupo que se había armado. Ahí está todo el cálculo y la apertura en el expediente, en este expediente que está en el Banco Central, que es nuestro. Ahí lo ponemos. ¿Y qué está durmiendo en el banco? ¿Cómo? ¿Está durmiendo en el banco? Está durmiendo desde el año 2019. Desde 2019. Exacto. También se lo llevamos al doctor Zanini como procurador del Tesoro. También se lo hicimos llegar. Te lo hicimos llegar a vos, Cristina, a través de Graciana Peñafort. Peñafort. Sí, Graciana Peñafort. Bueno, lo hicimos circular por todos lados. De hecho, lo firmó un montón de gente que son más conocidos que nosotros, como Adolfo Pérez Esquivel, Carlos Kunkel. Y ni siquiera se dignaron a charlarlo, ni a hablarlo. Este tema es el que tenés que empezar a hablar con tu propuesta. Yo no estoy pasando solamente datos de por qué fracasó el Frente de Todos. Estoy proponiendo que retomes, a raíz de tu convocatoria, que ahora la vamos a escuchar, cuando dijiste que después de las PASO va a haber que hablar sobre el problema de la formación dolarizada de precios, como el tema inflacionario central, cosa que me parece muy importante que lo hayas dicho, porque ya salimos del eufemismo de que la inflación es multicausal, que la inflación es por la puja de la distribución de ingresos, la mayor parte de los eufemismos que se utilizó durante los últimos 10 años, progresistas, pseudoperonistas y demás, en lugar de hablar con claridad, no de insumos difundidos, de poder concentrado, hablar de poder monopólico que fija los precios. A esa convocatoria has hecho para el día siguiente de las PASO. Realmente no estamos muy confiados de que Massa vaya a tomar esa bandera que vos dijiste. No nos interesa. Nosotros sí la tomamos. Vos convocaste y nosotros reflotamos todas las propuestas que hicimos por escrito para que el Frente de Todos no fracasara, y fracasó. ¿Sí? Y si este señor Massa, que quiere ser presidente, no las reasume después las PASO como bandera de política, tiene perdidas las elecciones. Eso no tengas ninguna duda, porque o hablas de lo que quiere hablar el pueblo, lo que quiere escuchar el pueblo, sin eufemismos. Y vamos, ya que estamos hablando mucho de eufemismos, vamos a aclarar qué significa el eufemismo. Está definido. Es una palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye a otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. O sea, los eufemismos es hipocresía en el terreno político. Perón, Evita y los 30.000 desaparecidos no hablaron nunca con eufemismos. Hablaron siempre con nombre y apellido y contenido contundente. Si no, hay que leer el libro Mi Mensaje, o hay que escucharlo o leer los libros de Perón. No había un eufemismo nunca. Perón no hablaba de adversario, hablaba de enemigo, porque el poder internacional es un enemigo, no es un adversario. Por ejemplo, para poner uno de los eufemismos. Hay eufemismos de todos los colores. Y es el gran instrumento de colonización política en la Argentina, el eufemismo. Por ejemplo, ahora tenemos la campaña presidencial de Schiaretti, fíjense. Schiaretti, con Chiche Duhalde, con Randazzo y con Bosio, o sea, todos colonizadores de primer nivel, traidores, como el caso de Bosio cuando fue diputado, que votó esto que estamos diciendo, los fondos buitre. ¿Y saben cuál es el eje de la campaña? Ustedes lo pueden escuchar en cualquier propaganda de Schiaretti. Que el kirchnerismo colonizó el peronismo. El peronismo colonizó el peronismo. Si hay eufemismo
Ese es uno. Más cínico, no sé si hay uno más cínico que ese, pero te demuestra de que nosotros tenemos que impulsar, si queremos salir, un movimiento anti eufemista. Porque si no, el pueblo se confunde. Es todo pastel, todo color pastel. Todo suavecito, todo tranquilito, no nos pongamos nerviosos. No, ¿sí? Pero atrás, el pastel, pero atrás te están poniendo. Sí. No es un pastel de paz y amor. Porque esto que dice Schiaretti, y lo dice Chiche Dualde, o sea, los principales agentes coloniales del justicialismo colonial, están planteando, utilizan ellos la palabra colonial para atacar a ver, a lo más cercanito que tuvimos del peronismo. ¿Entendemos lo que Sí. la importancia de meter esta palabrita del eufemismo en la discusión política? Y entonces Cristina tiene la gran oportunidad en esta convocatoria de empezar a deseufeminizar el discurso político en la Argentina. Es más, tiene la obligación. Si no lo hace y sigue, digamos, con estos jueguitos, no va a mandar. Me tiraste un centro. A ver, dele. Salte y haga el gol. Sí, haga el gol. No, el acá está en el piso. A ver si aparece acá, en el libro Sí. pero hay una parte donde, como le dice Borrego, como le dice Cuba, ¿no? El guerrillero heroico, plantea el tema del lenguaje. ¿Sí? Y, ¿cómo es que se llama? Y Ernesto agarra y cambia ciertos términos por otros. Por ejemplo, no habla de mercadería, habla de producto. ¿Sí? Que la entrega de productos, no el tema de ventas, cambia todo el lenguaje de la forma de llevar el control de lo que se hace en Cuba, ¿sí? De todo lo que sería la administración, ¿sí? De un gobierno realmente que cuida al pueblo. Sí, y yo creo que uno de los eufemismos que más está, y ya que estamos hablando del tema de eufemismo, que más está encarnado es la palabra gente. ¿Sí? Que eso reemplaza, ¿sí?, la palabra política de pueblo. Que con pueblo uno es una palabra media. Bueno, soy parte de un pueblo, soy parte de una cantidad de compromisos, creencias, valores, cosas que no me banco porque mi pueblo no se las banca, ¿sí? Y entonces, no es una palabra muy usada últimamente. La palabra pueblo. Exacto. Pueblo. Sí, el tema del eufemismo es una forma de entrarte en la cabeza y desde las palabras te van manejando los actos. Por eso, ¿sí? es muy hiciste el gol. Sí. Ya saltaste el gol. Sí. Porque es así. Fíjate cómo se van encadenando los programas. Incluso lo que vos decís con el programa que viene después de este, que hicimos con Ricardo Bartiz. Cuando Bartiz critica lo que está pasando en la cultura y en el teatro porque dice se han dejado de nombrar cosas. Ese dejado de nombrar, que lo vamos a escuchar en el otro programa, no se está produciendo solo en la cultura, se está produciendo, como vos decís, por ejemplo, en la política. Se ha reemplazado gente. Yo creo que nunca hablo de la gente Perón. Si vos lo buscás escrito no vas a encontrar. Creo que no escuché. Que seguro nunca usó la palabra gente, y si lo usó es para sacudir, es Evita. Si usó la palabra gente vamos a buscar. Sí. Vamos a buscar a ver si alguna vez alguno de los dos, y menos los desaparecidos, gente. ¿Qué es la gente? Gente era una revista de la oligarquía, o sigue siendo. Es parte del eufemismo. Claro. Por eso le pusieron nombre. Muy buena. Hiciste gol. Muy bien. Hiciste gol, sí. Sí. Así que vamos a seguir trabajando, pero fíjate cómo se van igualando los programas, ¿no? Sí. Que en esta estrategia que nosotros decimos que tenemos que ir hacia convertir el programa Nuevo Poder en un humilde aporte para salir del analfabetismo monetario y financiero al que te someten, hay que hilvanar estos distintos programas. Más allá de la coyuntura política de que tiene cada uno, adentro hay contenidos en los últimos 10 programas que son pasos hacia la formación. Vamos a pedir a la producción
de hacer un programa que saque esa parte, sacando la coyuntura, sacando otras cosas, porque hay conceptos que se hilvanan. Que sacando el eufemismo, digamos. Bueno, no son tan eufemismos, pero son temas de coyuntura, ¿viste? De que las elecciones para esto, para el otro, bueno. Sí, resulta que... Así que eso nos parece fundamental, porque vos fíjate, y acá voy a entrar un poco en algo un poco que fundamenta lo que estamos diciendo como Cámara de Empresas Antimonopólicas, porque nosotros decimos, viste que venimos trabajando el tema de que no hay Banco Nacional de Desarrollo en la Argentina, y que esa contradicción es principal y superior a la contradicción con el Fondo Monetario. Cuando todas las fuerzas políticas ni hablan de Banco de Desarrollo, ni y ponen que la contradicción es la deuda y el Fondo Monetario. Y eso es un eufemismo. Porque cuando vos no jerarquizás bien la contradicción principal y la secundaria, cuando vos no te das cuenta que la causa por la cual dependés del Fondo Monetario Internacional es porque no tenés Banco de Desarrollo, no encontrarás la solución. Entonces vas a aceptar resignadamente algún tipo de negociación un poco mejor con el fondo, pero no resolvés el problema de fondo. Porque como está mal definido, si está mal definido el problema no lo puedes resolver. Exacto. Entonces ahí como Cámara vamos a hablar un poquito desde dónde estamos hablando esto. Ya lo hemos dicho en otros programas sobre comparar de que país que no tiene Banco de Desarrollo y de estrategia de desarrollo financiera autónoma va para atrás, porque los factores internacionales te hacen ir para atrás, porque esas 300 empresas que hoy manejan la economía argentina no la manejan con la lógica de las prioridades argentinas, lo manejan con las prioridades de sus casas matrices, que son a mí me pasó como funcionario público, teníamos la principal fábrica de radiadores en la Argentina, con tecnología de punta, en Quilmes. Yo era funcionario del Barba como secretario de Desarrollo. Laburaban 400 trabajadores, tecnología de punta. Un día vino el gerente, esto habrá sido en el 2012, por ahí, nos dijo, cerramos. ¿Cómo que cierran si están trabajando a full? Sí, pero la casa matriz decidió que los radiadores se hacen en Brasil. Se hacían en Polonia y en México. Y a cobrar. ¿Y por qué? Y porque allá reciben una masa de subsidios que la Argentina no se lo dan. ¿Sabe? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una empresa recuperada. Tomen la llave, ningún problema. Arréglense. De máquinas que solamente servían para hacer radiadores, no podían ser otra cosa. Sí. Organizamos la cooperativa, sobrevivió, ahí qué sé yo, haciendo repuestos para los coches que dentro de 5 años no va a haber ninguno. O sea, el destino es la muerte. De eso. Eso lo definió una multinacional jugando por la competencia entre los estados que tienen subsidios y los que no. ¿Quién le daba más subsidios? ¿Y quién tiene subsidio y quién no? El que tiene Banco de Desarrollo. Así que lo que yo estoy diciendo no es teoría, no es abstracto. Y ahora voy a explicar la autoridad que tenemos para decir esto y la exigencia que tenemos para ponerle esta agenda a Cristina. Si la quiere agarrar Massa, bienvenida. No soy muy optimista. Pero Cristina convocó a eso. Por ejemplo, Grabois tampoco la asumió. Grabois sigue planteando una contradicción que no es la principal. No habla de esto. Habla del Fondo Monetario, ya sabemos, todo eso. Muy bien. Pero no entiende, Grabois, como abogado, no entiende cuál es el corazón de la contradicción en la Argentina. Entonces genera expectativas falsas y va a fracasar. Cristina puede revertir eso del 14 de agosto si cambia la agenda de la campaña política de Massa. Massa se tiene que callar la boca. Se tiene que convertir en un verdadero títere de la agenda temática que define a Cristina. Porque nunca va a salir a hablar de esto Massa. No puede, porque no es un hombre libre. Tiene compromisos con el Fondo Monetario. Si Cristina no le pasa por arriba con la agenda, después del 15 de agosto con estos temas, olvídense, muchachos. Olvídense. Y yo les voy a explicar rápidamente, para así podemos después escuchar a Cristina, para que entiendan desde dónde venimos planteando el tema. Nosotros como Cámara de Empresas, yo le digo, hemos peleado. Mi familia
formó parte del grupo Adabor Autogás, ¿sí? Después yo peleé y peleo dentro de las empresas recuperadas, del Movimiento Nacional Recuperadas, contra los monopolios y contra esta formación de activos en el exterior. Voy a poner ejemplos de otro aporte que está contenido en este expediente en el Banco Central, que es el siguiente. Y es otro eufemismo, Cristina. Hace 33 años que la ley nacional dice que tiene que haber un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia contra los monopolios. Nunca se constituyó. Nunca se constituyó. Y por eso hay inflación. Entonces vos no podés llorar porque las multinacionales dolarizan el precio y fugan el capital, porque tienen bandera libre, porque el Estado no existe. ¿Cuál es la razón por la cual, en lugar de hablar de insumos difundidos, que es un eufemismo, de poderes concentrados, por qué el poder político no habla y no explica por qué razón lo que dice la ley, que es el Tribunal Nacional de Defensa de Competencia, para frenar los precios monopólicos, hace 30 años que es ley y no se constituyó? Cristina, sinceremos. O estamos contra los monopolios, incluidos los petroleros que están en la OFEPI, o no lloremos, o no confundamos al pueblo. ¿Qué explicación da toda la clase política de que en 30 años no cumplió esa ley? Y yo se lo puedo decir, porque nosotros con nuestras empresas, igual que la gran parte de la ex empresariado argentino que desapareció, nosotros quedamos reducidos a una pulguita, hemos sido víctimas de que no existiera ese tribunal. Entonces, porque esas empresas multinacionales barrieron en todos los mercados, barrieron en el mercado siderúrgico, barrieron en el mercado alimenticio, barrieron en el mercado petrolero, gasífero, en el aluminio. Limpieza. En los artículos de limpieza. Los artículos de limpieza es todo Lever. Por eso. En los medios de comunicación, ni hablar. Todo esto que estamos diciendo, nosotros tenemos expedientes que están denunciados en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y que ahora voy a explicar, después de escucharte, cómo le ofrecimos al Frente de Todos combatir esto y lo negaron, porque Culfas rechazó y apeló a la Corte todos los expedientes que nosotros teníamos contra el poder monopólico en la lucha en la Comisión de Defensa de la Competencia contra los monopolios. Culfas, el ministro de Economía del Frente de Todos, ¿sí? Y tenían ahí herramientas para actuar. Ahora, mientras no entendamos eso, mientras no entendamos que el Estado tiene que pasar a jugar del lado de la patria, no del lado de las multinacionales. Acá no es una contradicción, como dice Grabois, entre propiedad privada y propiedad pública. No. Acá la contradicción es entre el poder internacional y el poder nacional. Y si el Estado no juega, como decía Perón, o planifica el Estado argentino o planifica las multinacionales. Bueno, hace 33 años desde que se privatizó toda la economía argentina, que planifican las multinacionales y no el Estado. Y no escucho a ninguno decir eso, ¿eh? Ninguno de los candidatos lo escucho decir eso. Y el pueblo se da cuenta y reacciona con lo que puede, como viene pasando en las elecciones provinciales, en expresiones broncas, porque son todos muy lindos, nuevos eufemismos, incluso hasta usar los nombres de familiares de los desaparecidos es un eufemismo también. Porque Grabois, en lugar de usar el apellido de una nieta, sobrina, qué sé yo, de Valmedina, si quería dar un mensaje progresista, la fórmula tendría que haber sido Grabois Fernando Vaca Narvaja, para que sea creíble. Dos kirchneristas puros. ¿Por qué no? Y usar un apellido de alguien que no tiene historia. Eso es un eufemismo también. Y que ha sido un grave eufemismo que hizo el kirchnerismo desde el 2003. Y hay que terminar con eso. Porque el problema no es generacional, el problema es multigeneracional.
Y con eso se sigue obturando, se sigue proscribiendo la participación de la mayor parte de la sociedad, que tiene un abanico que va de los 15 años hasta los 80 para participar en la política. Entonces, no escucho hablar de la creación del tribunal, no escucho hablar del uso del poder del Estado para conocer los costos, para desdolarizar la economía, para terminar con los 3 secretos: el secreto impositivo, el secreto financiero y el secreto estadístico, que es la clave de la inflación y de la dolarización. No te escucho, Cristina, hablar de eso. Eso es un eufemismo. No hablar de eso, porque estás vos ocultando el origen del problema. Espero que después del 15 de agosto se hable de los 3 secretos. Si Massa no dice que va a terminar con los 3 secretos, entonces es cómplice de los 3 secretos. Y los compañeros que lo quieran votar, rápidamente van a darse cuenta que es el mismo, es una nueva defraudación. Nosotros hemos sido víctimas, por ejemplo, el monopolio Techín, ahora que, porque puso 4 caños locos para hacer el gasoducto, es Gardel, de Néstor Kirchner. ¿Sabe qué nos hizo a nosotros el monopolio Techín? No, una de nuestras empresas, fundada por Bruno Adami, Adabor, Sociedad Anónima, que después terminó en la empresa recuperada gracias a la gestión que hicimos nosotros, porque Techín la fundió. Esa empresa nuestra hizo el 50% de los hilos del país, metálicos, entre 1957 y 1990 más o menos, que la fundió Techín. Hizo el 50% de las garrafas que están dando vueltas en el país. Hizo el 25% de las secadoras de granos. Hizo el 70% de las prensas hidráulicas entre 1957 y 1990, con las cuales se construyó toda la industria automotriz en Argentina, la industria plástico, todo, infernal, en Quilmes y Florencio Varela. Puede hablar de eso, la conoce muy bien un amigo tuyo, Cristina, el doctor Carlos Negri, te puede contar cómo el monopolio Techín destruyó a Adabor. Y no solo eso, sino que fíjense, el Banco Nacional de Desarrollo, que fue nuestra última operación, nos prestó la plata para que podamos traer acá a la Argentina un laminador único con la tecnología de punta, Sensimir, en japonés. Y lo instalamos, lo trajimos. La guerra que desencadenó Techín para destruir ese laminador, que era mucho más eficiente que el que tenía en propulsora, y de esto te lo puede contar el doctor Carlos Negri, Cristina, porque él fue el defensor nuestro, ¿no? ¿Sabés dónde terminó? Hicieron quebrar a Adabor. Al día siguiente que tomaron posesión de la fábrica, lo subieron en 10 camiones, lo metieron en un barco y lo tiraron al mar. Sí, el monopolio Techín, el mismo que ahora es Gardel, porque puso esos cañitos del Kirchner. Y hicieron lo mismo que hicieron cuando se quedaron con Somis y destruyeron el tren de industria naval, el tren de laminación naval. Esto lo viví yo, Cristina. Y te estoy hablando como empresario argentino destruido por los monopolios. Y como este caso te puedo poner miles. Techín fundió a todos, a toda la industria siderúrgica, Gurmendi, bueno, ahí es conocido en el mercado. ¿Por qué nadie investigó esto? ¿Por qué nadie usó esto para ponerle límites en los precios monopólicos que pone Techín en la Argentina y que sigue fugando el capital y que compró con $150 millones a precio vil Somisa, privatizada por el justicialismo colonial y aprobada por el Congreso, de una empresa que hoy factura $10.000 millones? Entonces, ¿de qué lloramos, Cristina, si el Estado no hace lo que tiene que hacer? No nos culpen a nosotros, ¿eh? Anímense, la nueva fuerza política, y acuse y denuncie y actúe contra los poderes monopólicos, que son 300. Esos son los formadores de capitales activos en el exterior, los que nos han destruido a nosotros. Y en nosotros van los argentinos.
Lo mismo hizo Repsol con otras empresas, como fue el caso de Autogás, y todas las empresas fraccionadoras que estaban en todo el país. ¿Y sabés qué pasó después de que nos barrieron a todos los empresarios nacionales? En todo el país, en todos los mercados, esos monopolios subieron en la democracia el 85.000% los precios. Cuando las paritarias de los trabajadores subieron 37.000. ¿Sabes por qué? Porque el Estado le toleró no solamente que dolaricen sus precios, sino que aumenten en dólar cada unidad de producto. Esa combinación de esos dos factores hizo que esos monopolios, ante el Estado que es cómplice, produjo esa inflación. Y son 300 empresas. Y lo hicieron Repsol, lo hace hoy. La OFEPI lo tolera porque es socia vía las regalías de ese aumento monopólico de precios en la energía. ¿Sí? Y estos son datos que te estoy hablando como empresario, no te estoy hablando como político, como empresario víctima, como empresario proscripto, porque los empresarios nacionales estamos proscriptos desde la dictadura militar en el mercado financiero, en el sistema judicial, porque esas empresas multinacionales tienen un tribunal con fuero propio, el CIADI, y las empresas pymes o la burguesía nacional no tiene ninguna capacidad de tribunal internacional, porque también estamos proscriptos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Desarrollo, porque es para personas físicas, no jurídicas. Así que las multinacionales tienen un fuero propio y nosotros para defendernos no tenemos ninguno. Esa asimetría jurídica, ¿qué hizo el Estado para resolverlo, Cristina? Nada. ¿Sí? Todo lo contrario, profundizó la asimetría. Entonces estamos proscriptos en la justicia, estamos proscriptos en el sistema financiero, estamos proscriptos en los subsidios, porque vos misma dijiste que todos los monopolios, sin los subsidios que le da el Estado, no estarían en pie. Y nosotros eso lo vivimos como Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, cuando Aluar fundió a IMPA, a la empresa líder de las empresas recuperadas, porque le dieron todos los subsidios a Aluar y ninguno al resto de las empresas pymes que estaban en la cadena del valor del aluminio. Y eso es responsabilidad de ustedes, Cristina, de las políticas de Estado. Entonces estamos proscriptos en los subsidios, estamos proscriptos en el sistema judicial, estamos proscriptos en el sistema financiero, porque esas empresas tienen la impunidad de fugar el capital y después autohacerse préstamos a tasas internacionales del 5% anual. Y nosotros tenemos que tolerar las tasas más altas del mundo en el mercado interno argentino durante 50 años, 10 veces más alta que todas las tasas del mundo. Estamos proscriptos en nuestra patria. Estamos proscriptos del desarrollo y de la distribución del ingreso. Entonces no es solo una proscripción personal política, la cual no estamos en absoluto de acuerdo y te respaldamos, pero vos tenés que respaldar el resto de la proscripción de la sociedad argentina. Y te lo digo como empresario, no me meto en el terreno político. Y que alguien me demuestre si algo de lo que digo está todo documentado en los expedientes de la Cámara, denunciados, muchos que están en la Corte ahí planchados, otros en la Comisión de Defensa de la Competencia. Y ahora vamos a escucharte y después vamos a concluir con un pequeño informe de lo que tenés que poner como agenda después de las PASO. Tenemos el cuarto simulador de vuelo extraordinario. Y hablando de simuladores de vuelo, y vos decías de candidatos serios y rigurosos con los números, alguien debería inventar algún simulador de presidentes, por favor, urgentemente, donde, por favor, lo pusiéramos a uno, claro, con los números de la Argentina y con los problemas de la Argentina, no de Suiza, ni de Suecia, ni de Noruega. Porque, hablando de simuladores, muchos simulamos en la Argentina como que la inflación o el Fondo Monetario y la deuda son fenómenos de la naturaleza. No son fenómenos de la naturaleza. Los han provocado, los han traído.
Y digo esto porque, vinculado también con la cuestión anterior de cuando inauguramos el gasoducto, yo creo, Sergio, que viste que todo el mundo está esperando siempre a ver cuál va a ser el número de la desocupación, o el número que es trimestral, o el número de la inflación que es mensual, o de la actividad económica, o de la pobreza también, ¿no?, que es semestral. Es como que hubiera un ejercicio de a ver cómo son los números, a ver dónde falla, dónde es más horrible, así pegar. Y yo digo que la cuestión macroeconómica, como son los índices de actividad económica, de desocupación, de ocupación industrial, de pobreza, etcétera, etcétera, todo lo que produce el INDEC, por así decirlo, debe ser tomado sin beneficio de inventario. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hace unos días, para ser más precisos, el 29 de junio del 2023 se publicó una vez más el estudio de 42 páginas de las cuentas internacionales de la Argentina. ¿Qué será eso de las cuentas internacionales? Los dólares, muchachos, muchachas. Los dólares que nosotros no producimos dólares porque no tenemos la maquinita, ¿no? O sea, los dólares entran por exportaciones y salen por importaciones, turismo, servicio, etcétera, etcétera. Pero trae un número muy interesante en la página 5, que nos habla de una cifra fenomenal, Sergio, vos la conocés. 428.635 millones de dólares, repito, anoten, 428.635 millones de dólares. ¿Qué es eso? Son los activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas argentinas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Argentina, donde nos faltan los dólares. En la Argentina faltan, pero afuera de la Argentina hay un grupo selecto de argentinos, escasos serán 100.000, 116.000 sobre 46, 47 millones, que tienen casi un PBI. ¿Le suena? Afuera, eso y la ruta del dinero acá, ¿no? La ruta del dinero acá, un PBI. Bueno, no era ni acá ni nosotros. El PBI lo tienen argentinos y argentinas afuera. Casi el PBI, porque el PBI debe estar en 487.000 millones de dólares. Y si damos vueltita en la página 6, nos enteramos de cuánto es la deuda externa, que incluye, por supuesto, al Fondo Monetario Internacional. 275.000 millones de dólares de deuda externa, en la cual, obviamente, una parte importante es la deuda privada. En esos 428.000 millones de dólares de activos externos, más de la mitad es moneda, euro o dólar, en depósitos o en cuentas o en fondos de inversión, o sea, efectivo. Es más, el informe, que es este, miren, lo pueden encontrar en internet, a los periodistas que seguramente se les pasó, miren, porque no lo leí en ningún lado, esto, no sé. Bueno, en la página 6, donde habla de la deuda, y también dice el informe que comparado este último trimestre, que es el que mide ahora, contra el trimestre del 22, el mismo, o sea, enero, febrero, marzo, los argentinos y las argentinas, sociedades o físicas que tienen esos 428.000 millones de dólares, incrementaron en 8.000 millones de dólares más este trimestre primero del 23 contra el primer trimestre del 22. 8.000, mirá si los tuvieras, no tendrías que andar, ¿no es cierto? Sería un hombre feliz. Serías un hombre feliz y tal vez la mitad de la sequía, por ejemplo. ¿Ven? Eso sí que es un fenómeno natural. ¿Ven? Eso sí que es un fenómeno natural, la sequía. Pero los dólares que le faltan a la economía argentina no son un fenómeno natural. Una parte podrá ser de gente, pero ustedes imaginan que si todo esto estuviera declarado, los ingresos fiscales
serían monumentales, con lo cual tampoco tendríamos déficit fiscal. Con lo cual quiere decir que gran parte de la formación de estos activos se debe a evasión impositiva o a sobrefacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones. Digo esto porque es necesario que los argentinos, y fundamentalmente sus clases, porque, a ver, los trabajadores, el argentino de a pie, no tiene. Cuando encontraron los Panama Papers, ya sabemos quién estaban, pese a que nos buscaron a todos los K, no encontraron a ningún K, estaban los M. Así que, la realidad, yo creo que es necesario que todas las cúpulas dirigenciales, no de la política solamente, sino empresariales, religiosas, sindicales, sociales, pudiéramos dejar de ser simuladores de una discusión en la que parece que nos desvivimos en los medios de comunicación por los índices de la pobreza, que son crueles, es cierto, o por los índices de la inflación, que son graves, es cierto, pero nunca hablamos de la riqueza. Parece ser que todo esto se produjera por un fenómeno natural. Es necesario volver a hablar en serio, con rigurosidad y con honestidad intelectual de los problemas que tenemos los argentinos y de cómo resolverlos, con los números en la mano y con el ejercicio de responsabilidad que a cada uno le cabe. Porque al Fondo Monetario no lo trajo este gobierno, no lo trajo el peronismo, el kirchnerismo, como quiera llamarlo. Es más, el peronismo o el kirchnerismo le habían dicho out, game over de la Argentina, allá por el 2005, y lo trajeron de vuelta. Y claro, que la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo pero el Fondo Monetario también es uno solo. Porque si nosotros tenemos que hacernos cargos del desmanejo que tuvo el anterior presidente cuando convocó al fondo, el fondo en su actual autoridad se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora. Porque la continuidad institucional es para todos y para todas. E igualmente el gobierno de los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos, está bien que el actual presidente no tiene nada que ver con Donald Trump, es más, parece que están enfrentados, pero oiga, diga, señor Mister, la continuidad también es para ustedes. Entonces me parece que es necesario un fair play, en serio, y reglas del juego claras, y fundamentalmente que podamos discutir, seguramente después que pasen las PASO en donde estén definidas las candidaturas, va a ser obligación discutir en serio sobre estas cosas. Porque en serio que está en juego el destino de los argentinos. Ahí está la convocatoria. Ahí está el diagnóstico que coincide con lo que venimos diciendo nosotros, aunque, como ya lo dijimos antes, tenemos otros números mucho más graves que lo que dice Cristina. Ahora, lo que yo quiero agregar acá un poco para ponerlo como la agenda concreta, no conceptual, es lo siguiente, que es lo que está en el expediente, ¿eh? No estoy diciendo nada que no esté por escrito. Todo lo que voy a anunciar ahora, nosotros lo hemos presentado como Cámara de Empresas Argentinas Antimonopólicas y como movimiento como Observatorio de Riqueza Patria Rupe. Existen una subutilización total del Estado de las leyes vigentes para resolver ese problema que dije Cristina, y es la siguiente. En primer lugar, se utiliza apenas el 10% de la Carta Orgánica del Banco Central vigente. Toda la legislación que está derivada de la práctica monopólica en el mercado de divisas y en el mercado de dinero y de la tasa de interés, que está contemplada en la actual Ley Orgánica de Funcionamiento del Banco Central, no se utilizó nunca en 40 años de democracia.
Con eso vos bajás la tasa de interés, con eso terminás la fuga de capitales, como lo han hecho otros países del mundo. No estoy diciendo que estamos... Te puedo poner la Rusia comunista. No, te estoy diciendo Brasil, te digo Estados Unidos, te digo Europa, Noruega, Noruega, todo el mundo, Suiza, fíjese, en un paraíso fiscal utiliza la ley de defensa de la competencia para proteger su moneda. La Argentina tiene en su Banco Central, no ha utilizado jamás, a pesar de que en la Carta Orgánica está escrito, esa herramienta para ponerle la disciplina al mercado financiero y a la fuga de capitales. Así que si querés resolver ese problema de la dolarización, ahí tenés un instrumento, por lo cual vos, digamos, no vos, sino el conjunto de la clase política, no quiero personalizar, no necesitan nuevas mayorías en el Congreso ni nueva discusión para hacer. Tienen que decir, yo voy a utilizar la ley antimonopólica en el mercado financiero, como lo han hecho otros lugares del mundo. En segundo lugar, tenemos la doctrina SWIFT del TEC, sobre las casas matrices de las empresas extranjeras, financieras y no financieras, para que paguen el daño de la fuga de capitales. Eso es lo que tendría que hacer el Estado desde el primer día. No lo hizo nunca. Tenemos el argumento de que toda esta dinámica de no utilizar estas leyes ha generado que no hay orden público, se ha violado el orden público de todas las formas. Por lo tanto, eso habilita la plena vigencia y la instrumentación inmediata de otra ley que está vigente, que es la Ley de Defensa Nacional, con la maravillosa reglamentación que hizo Néstor Kirchner, que permite utilizar las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas para garantizar la Carta de las Naciones Unidas y los derechos. Con eso se termina la joda de la fuga, la joda de la inflación y la joda del dólar. Utilizando simplemente la fuerza de seguridad para hacer cumplir la Carta Orgánica de las Naciones Unidas. Y está escrito, está reglamentado y nunca se usó. Así que tenemos esa herramienta también. Lo que habría que hacer inmediatamente, y en esto te convoco, Cristina, que nosotros lo hemos presentado 4 cartas a la Comisión de Juicio Político, a la Corte. Y en una hemos pedido que se te cite a vos como víctima de la tortura psicológica y de la violación de la Convención Internacional contra la Tortura Psicológica. Te pedimos que vayas y te presentes directamente ahí, denunciando a la Corte como la causa de ese endeudamiento que vos decís y para testimoniar como torturada psíquica. No necesitas que te citen, vas a golpear la puerta y creo que te van a atender. Calculamos. Así que tenemos eso como agenda para hacer al día siguiente de las PASO, como vos lo planteaste. Tenemos después el tema de la comunicación. Nosotros hemos presentado en la CELAC social en enero una estrategia de comunicación para que todos los pueblos de América Latina, los humildes, se conviertan en cooperativas periodísticas. Hay 200 millones de pobres que se tienen que convertir en periodistas si queremos vencer el poder monopólico. Eso lo podés impulsar ya, hoy. Ningún candidato está diciendo qué va a hacer para ponerle el cascabel al gato al tema de los monopolios. ¿Y esto por qué te lo digo? Y con esto termino, de mi parte. Sí. Vos hiciste una carta muy valiente, donde decís que la democracia ha fracasado económica y socialmente, y va camino de fracasar institucionalmente y políticamente. Te corregimos como empresarios nacionales y como pueblo en el llano, como son las empresas recuperadas. El fracaso institucional, como te lo acabo de escribir, ya está. Todas estas leyes que están vigentes y que el Estado no utilizó para defender el capital nacional frente al capital internacional, es fracaso institucional ya. No es un tema de fracaso institucional, la rosquita de los políticos, de ver cómo pasa la calecita, bajan de un lado, suben a otro. Eso no nos interesa ya como pueblo. El fracaso institucional ya está. Y el fracaso político se está manifestando en las elecciones provinciales, donde el 50% de la población ya está en expresiones bronca. Entonces, tu diagnóstico, que dejaba fuera las instituciones como fracaso de la democracia al cabo de 40 años, y la política, te digo, las instituciones ya fracasaron en la democracia. Porque la principal institución financiera,
la principal institución de la democracia son las financieras, no las formalidades de los abogaditos en el juego de las elecciones. Y esto lo dicen todos los pensadores económicos de todos los colores. ¿Sí? Podemos arrancar desde Tolstoy, miren lo que le estoy diciendo, hasta los más recientes. La moneda es la sangre de la patria. La acuñación de moneda, como se dice acá, otros autores que nosotros vamos a utilizar en la campaña ahora de alfabetización monetaria que lanzamos, la moneda es acuñación de la libertad, Cristina. Entonces, escuchá el término ese. ¿Cuáles son las instituciones que han defendido la libertad del pueblo argentino? Ninguna. Porque todas trabajaron para que entre y siga manteniéndose, lo que vos decís como diagnóstico, el dólar y ahora encima el yuan. Ahora tenemos dos factores de limitación de acuñación de moneda en la Argentina, el dólar y el yuan. Uh-huh. Y seguimos sin tener instituciones de Estado para defender el desarrollo de los argentinos y protegernos. Entonces el fracaso institucional ya se produjo. Ahí tenés un error en tu carta. Error típico de la cocina de los políticos y no de la sociedad real. Entonces, ponelo también en la agenda, empezá haciendo la convocatoria al día siguiente de las PASO, como vos acabas de decir, diciendo, señores, me corrijo, el fracaso de la democracia no es solamente económico y social, es institucional y político. Porque una sociedad con 60% de pobres es un fracaso político y con 0 de densidad nacional, producto de todo lo que hemos descrito en este programa, es un fracaso político también. Esperamos, y al día siguiente de las PASO te voy a estar tocando timbre con todo esto. Espero que me atiendas. Bueno. Don Remigio, disculpe que le voy a decir, pero venía muy cargado. Muy cargado. Sí, a todo esto, yo me parece que sería, por ahí no sé, digo, para charlarlo, el tema, hacer un tribunal al eufemismo de la semana. Muy bueno. Buscar a ver cuál es el eufemismo que más se usa, sí, y a ese sacudirle. Muy bueno. Sí, claro. Está listo. Bueno, pero la semana que viene vamos a ver cuál es el eufemismo. Ya ponemos los radares para. Ya empezamos. A buscar, hacemos el detector de eufemismo. Viste que el turro de la nata hacía el boludo de la semana. Sí, bueno. Excelente. El eufemismo de la semana. Bien práctico. Sí. Quedás a cargo. Sos el presidente del tribunal. Bueno. Qué mal que estamos. Bueno. Seguimos. No saludamos no lo saludamos a Guillermo, que está solo hoy, que Alberto lo abandonó. Así que se fue de vacaciones. Excelente la conducción técnica del programa. Sí. Bueno, seguimos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.